En RPM bajamos un cambio. Entrevista. El mano a mano de RPM. El saxo que suena es el del Gonzo Palacios. A veces cuando tenemos las entrevistas y ponemos alguna canción, siempre cuando entrevistamos a quien canta, obviamente, esperamos a que cante. Acá no, el tema es instrumental y es un placer escucharlo al Gonzo tocar. Será un placer escucharlo hablar también. Lo tenemos del otro lado, así que lo vamos a saludar. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Había algún problemita de poder ajustar algún cablecito, pero confío en que ahí va a quedar. Bueno, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente, y estamos muy bien, estamos con... Bueno, hablo un poquito en plural porque ya estoy en modo banda. Esta noche vamos a empezar nuestra serie de conciertos que estamos hace 2 años esperando poder hacer. Esto es un proyecto que se interrumpió por la pandemia y bueno, con muchísima paciencia y muchísimas ganas lo hemos mantenido a la distancia, lo hemos mantenido vivo, hemos ido creciendo y bueno, yo llevo ya unos meses en Buenos Aires, hemos estado ensayando, hemos estado grabando para los próximos pasos, estamos sacando simple a simple los temas de lo que va a ser nuestro primer disco y hoy vamos a empezar a tocar, con lo cual estamos realmente con un entusiasmo tremendo. Así estamos. Vos sabés que, bueno, este programa tiene un par de años en el aire y el año pasado, vos sos un nombre que uno tiene en la mente, en carpeta, como para poder justamente hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Sobre todo, en diciembre del año pasado te vi de invitado en obras, ¿no? En la Kermés Redonda. Con la Kermés Ricotera, con la Kermés Redonda, es verdad. Aquel show que, ¿te acordás que se iba a hacer un domingo y se llovió todo, no? Efectivamente, sí. Tal cual. Y se pasó para el martes 7. Bueno, ahí pudimos verte después de mucho tiempo, que te he visto tocar más de joven, ambos. Así que bueno, rondaba por la cabeza la idea de poder contactarte. Y hace unos días vi una publicación tuya donde, justamente mencionabas que esta noche te presentás en San Antonio de Padua. Nosotros estamos aquí con la radio en Merlo, muy cerquita de San Antonio de Padua, muy así cerquita, efectivamente. Nos pareció el pretexto ideal para poder comunicarnos con vos. Bueno, contanos un poco, Gonzo, acerca de lo que van a hacer puntualmente esta noche para presentar ese disco que venís pergeñando hace rato, ¿no? Sí, bueno, de hecho el disco, perdón, no es mi intención corregirte. Sí, dale. El disco está en camino, lo vamos sacando tema a tema. El disco supongo que se terminará hacia mitad de año, a fines del invierno. Pero sí, estamos presentando los 2 temas que hemos sacado hasta ahora y estamos volviendo a presentar a la banda, a El Gonzo, que bueno, yo le cedí mi nombre a la banda, porque realmente la implicación de los músicos y las ganas que ponen, etcétera, ya empezó a dejar de ser un proyecto solista. Evidentemente soy el que está en la primera fila. El proyecto ya tenía el nombre, realmente era una tontería ir para atrás, empezar con imponer una marca nueva y todo, pero te repito, la implicación y el entusiasmo de los músicos que me hacen el honor de acompañarme es tal que
bueno, me pareció que teníamos que empezar a verlo como si fuera un grupo, no como un proyecto solista. Más allá de que, bueno, de que yo los empuje, los lleve, los traiga, ponga mi nombre y mi crédito, ¿no? Si querés. Uh-huh. Lo que la gente que se acerque a Lupia Bar esta noche, en Padua, va a escuchar es básicamente música instrumental. Sí. Básicamente no, es todo instrumental. Un repertorio alrededor de la música negra, desde blues hasta funk, todo lo que puedas meter en el medio, y algunas pinceladas de algo que estaría muy a gusto del público que le gusta el jazz, aunque nosotros siempre hacemos la salvedad que no somos músicos de jazz. Claro. Lo hacemos con muchísimo cariño, pero bueno, no nos presentamos como tales. Sabemos que aspiramos a gustarle a ese público, pero no queremos ponernos galones que no nos tocan. Uh-huh. Bueno, así que es una cosa que va eso, desde la balada blues, el rhythm and blues. Hay algunos temas, cosas de swing, y hay algo de una cosa así cercana al jazz de los años 60, uh-huh. Un poco más blanca, si querés. Está bien. Temas de Horace Silver, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, para completar un poquito lo del show de esta noche, es en Lupia Bar, en Directorio 298, esquina Chubut. Esa es la dirección concreta del lugar. ¿A qué hora estarían empezando, Gonzo? Estaríamos empezando, está anunciado a las 22 horas. Uh-huh. Perfecto. Y es entrada gratuita, está dentro del ciclo de jazz que organiza la gente de Mariano Barchi, la gente del Festival de Jazz de Merlo. Sí. Es una gente que claro. Es una gente que he conocido hace poco y los veo tremendamente entusiastas. Estuve, por supuesto, buceando en su historia, en los anteriores festivales. Realmente hacen un trabajo muy bonito. Sí. El Festival de Jazz de Merlo, que ya se viene haciendo hace varios años, salvo internacional la pandemia, pero hecho. Sí, totalmente, que dura 3 días. Sí. Bueno, esto tiene que ver entonces me pierdo el de este año porque ya me tengo que volver a casita. Yo no vivo en Argentina. Claro. Ya llevo prácticamente 6 meses acá. Ahora 5, cuando me vaya van a ser 6, ya es mucho tiempo. Yo tengo mis asuntos allá, por supuesto, pero ha sido todo un periodo de siembra para medianamente establecer venir todos los años y hacer una pequeña temporada de conciertos mientras esté acá. Claro, eso iba a preguntarte concretamente, Gonzo, porque, a ver, después de la kermés, en diciembre, pensé que que volvías, a fin de año, pero sin embargo, te quedaste unos meses más. ¿Dónde estás viviendo concretamente? Yo vivo en España, en la isla de Menorca, uh-huh. O sea, como por decir, en el medio del Mediterráneo. Una isla pequeñita, muy bonita, donde tengo ya mi vida instalada hace varios años, varios largos años. ¿En el 91 te fuiste? ¿Digo bien? Bueno, sí. Lo que pasa es que yo me fui primero en el año 91 a España, estuve un tiempo en Madrid, después me radiqué en las Canarias, después me fui 3 años a Inglaterra, tuve una pequeña vueltita a las Canarias y después más o menos en el 97-98 volví a Argentina. Uh-huh. Empecé a ir y volver hasta que al final me fui quedando y me volví a ir en el 2002. 2002 fui hacia Madrid y de Madrid terminé donde estoy ahora. O sea que en principio me fui en el 91, pero tuve un pequeño intervalo a finales de los 90, principios de los 2000, donde arranqué con lo que es esta banda. Claro. Y fue un proyecto que se quedó trunco y que nos dio una tremenda tristeza. De hecho, ya pasó, pero los músicos no me hablaron durante un par de años, uh-huh. Porque nos quedamos muy tristes. Realmente es una banda de, ¿cómo te puedo decir? Muchísima interconexión entre los músicos, muchísimo cariño entre nosotros, muchísimo respeto, y eso se siente en la música. Lo sentimos nosotros al tocar y sabemos, por lo que nos comentan, que también se ve de afuera, ¿no?
no hay, no hay de hecho, más allá de que a mí me toque sí ser como larista, pero no hay, tenemos todos los egos, o tienen ellos todos los egos, no muy bien administrados, hay mucho cariño, hay mucho respeto el uno por el otro, y hay, o sea, en realidad nadie es más que nadie en la banda. Uh-huh. Y eso creo que se ve, hay un placer en tocar, además hay una amistad, realmente hay una amistad y un cariño muy fuerte, más allá de que son grandes músicos, estamos hablando de Daniel Castro, que supongo que la gente del oeste, que es muy rockera, lo debe recordar de su época con Lebón, pero que tiene, bueno, fue compañero mío en Fricción, tuvo años de girar con Vicentico, ahora también es parte de la banda de Richard Coleman, musicazo, bajistas, y esto no son buenas las comparaciones, pero posiblemente esté en el top 10 de aquí de Argentina. Seguro. Al menos en bajo eléctrico. Los hermanos Ridilenir, que son, bueno, Gustavo, posiblemente mucha gente lo recuerde de su tiempo de flautista con Ilia Kuriaki, y Ande Valderramas, o con perdón, o con Dancing Mood, y su hermano Alejandro, que es un poco como el alma armónica de la banda, que es un guitarrista realmente impresionante, que tiene una carrera más por ahí ligada al jazz y a la producción, y estos dos muchachos, los hermanos Ridilenir, son amigos míos del barrio, o sea, desde que nos conocemos desde los 13 años, aprendimos a tocar juntos, pasando horas y horas tocando juntos. Ellos además eran los chicos serios del barrio, realmente yo era el músico callejero, ¿no? Era como la otra punta de ellos. Y después tenemos a Fernando del Castillo, que es también un gran baterista, que ha hecho un poco de todo y con todo el mundo, y su mayor, digamos, su actividad más conocida tal vez sea haber sido baterista y una de los fundadores de Narcotango, un grupo de tango electrónico que estuvo girando durante años por Europa con gran éxito, mucho más conocidos allá que acá, a pesar de que son, como se dice, personalidades ilustres de la ciudad de Buenos Aires, ese tipo de premios que se dan, pero tiene como más reconocimiento, tuvieron como más reconocimiento afuera. Uh-huh. Gonzo. Así que es un... Sí, no, a ver, más allá de todo esto, pero no sé, querías completar la frase, decime, ahora te digo lo mío. No, aparte, si me dejas hablar yo no paro, está bien. Entonces te paro ahí, porque hay muchas cosas para hablar. A ver, yendo a tu historia personal, naciste el 4 de enero del 63. Así es. ¿En dónde puntualmente? En el Centro Gallego de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, originalmente, y la casa paterna en esa época quedaba muy cerca, era, no sé, para la gente del oeste si quiere decir algo, pero bueno, al fin y al cabo es Rivadavia y Rincón, en la manzana del Café de los Angelitos. Sí. Pasa que muy joven, especialmente por la profesión de mi madre, nos mudamos a Palermo. Uh-huh. O sea que yo a los 8 años ya me instalé en lo que ahora llaman el Alto Palermo, que entonces era un barrio sí, tenía esa esquina elegante con el Díaz y Santa Fe, pero en general alrededor y hacia el lado de las Heras era un barrio en transición, que venía de ser casi un barrio de no te digo de conventillos, pero bueno, y lo estaban empezando a tirar todo abajo y empezar a hacer todos los edificios que se ven ahora. El Alto Palermo no existía, ni el edificio que hay atrás, era la fábrica de cerveza de Palermo. Yo lo vi cambiar todo eso, uh-huh. Y lo que ahora se llama el Parque Las Heras era lo que nosotros llamamos la penitenciaría, o sea, era un matorral de 4 manzanas donde los pibes teníamos una extraña infancia de barrio, muy al aire libre, muy salvaje, en el medio de la ciudad. Hacia un lugar de alguna manera privilegiado, que duró poco. Duró poco porque, bueno, ahora se ha gentrificado, como se dice ahora. Me cuesta reconocerlo, es mi hogar, es mi casa, pero ya no es lo que era. Como todo Palermo en general. Sí. Y tu relación con la música, más que nada como músico, ¿en qué momento nace?
Yo no recuerdo un momento que haya empezado, porque me crié, no te voy a decir, a ver, es difícil de decir, porque si digo en un ambiente musical, pensaría la gente que había músicos en mi casa. El único músico profesional que había en la familia en ese momento era mi tío, el hermano de mi madre, que era un gran trompetista de jazz tradicional, Alfonso Fassi, pero estamos hablando de gente que estuvo en activo a fines de los 50, principios de los 60, ¿no? En la época del boom, del segundo boom del jazz tradicional acá en Argentina. Pero más allá de eso, en mi casa se escuchaba muchísima música, o se escuchaba constantemente cierta música, porque también hay que decirlo así, mis hermanos, que me llevan una buena cantidad de años, eran fanáticos de los Beatles, Beatlemaníacos en tiempo real. Estamos hablando de principios realmente de los 60, o sea, cuando empiezan mis memorias, o sea, ponele que será a partir del año 65, 66, eso, sonaban los Beatles sin parar en mi casa, aparte en un plan, ¿cómo te podría decir? Boca o River, entonces no entraban los Rollings, no entraba Creedence, no entraba otra cosa. Se escuchaban los Beatles todo el rato, compulsivamente te diría. Yo crecí con eso en la cabeza, y aparte, bueno, los juegos con mis hermanos eran agarrar los palos de golf de mi viejo, y como si fueran guitarras y bajos, y alguien lo ponía al revés para hacer de Paul, que era zurdo, y poníamos los discos de los Beatles, y bueno, hacer eso, fonomímica, que me sirvió mucho después cuando tenía que ir a la televisión, a fingir que tocaba. Y bueno, sí, mi mamá escuchaba un poco de música clásica, especialmente barroca, mi viejo era fanático de Gardel, pero no había otros discos de tango en mi casa, era Gardel, o sea, de cualquier manera el tango te llegaba por todos lados, entraba por la ventana, ¿no?, del edificio, pero eso, no paraba, y toda la vida, o sea, yo silbaba, cantaba, inventaba melodías constantemente, era una cosa que en mi infancia yo llamaba el inglés falso, ¿no? Entonces inventaba como temas de los Beatles y decía watch you arriba, ¿no? Una cosa que ahora, y bueno, llegó un momento donde era casi como medio evidente que había que mandar el pibe a tocar, a estudiar música o algo. Mi madre tenía contacto profesional con una gran docente de esa época, una docente muy adelantada para la época, cuyo marido era uno de los docentes bueno, ella también, creo, Judita Koski se llamaba, eran docentes en el Collegium Musicum, que era una academia muy particular, porque por un lado eran muy modernos al momento de enseñar, pero en general lo que sonaba y lo que se escuchaba era música tirando a renacentista, barroca, muchísima flauta dulce, etcétera, una cosa así, que además era muy hermoso ir porque era un edificio antiguo, todo de madera, con vitrinas llenas de instrumentos por acá, instrumentos por allá, y montones de salitas donde vos pasabas y había chicas haciendo expresión corporal, pibes tocando la guitarra, pibes aprendiendo con todo tipo de instrumentos. Era un ambiente realmente muy motivador, y ya te digo, la manera de enseñanza era realmente avanzada, y yo ahí empecé a hacer mis pinitos con la flauta dulce, y de hecho te diría que una buena parte de lo que aprendí, que me llevé para toda la vida, lo aprendí ahí, que después, bueno, mi padre murió al poco tiempo, y por cuestiones económicas, también logísticas, bueno, no había quien me llevara, pero al final en algún momento interrumpí ese proceso. Tuve la suerte de tener también una gran maestra en el colegio, una gran maestra de música, también muy motivadora, y además, bueno, como se notaba que yo estaba unos pasos adelante musicalmente que mis compañeros, bueno, siempre era como el que daba los ejemplos, el que hacía las partes más difíciles cuando había que tocar, etcétera. También me llevó mucho por ese lado, y bueno, así fueron mis comienzos, ¿no? El típico pibe de clase media, si querés, que hay que mandarlo a una actividad extraescolar, y bueno,
ya que se le ve que tiene potencial musical, se le manda para ese lado. Gonzo, hablabas, ¿no?, de que escuchaban a los Beatles en tu casa compulsivamente, pero tengo entendido que más o menos a los 12 años te rebelaste un poco y te hiciste rolinga. Sí, entre los 12 y los 13, efectivamente. Efectivamente, hubo un momento que, bueno, claro, sí, qué sé yo, sobre todo gracias a las fiestas, a los asaltos que se hacían en mi casa, iban quedando discos, la gente traía discos y algunos iban quedando. Y bueno, se quedó, primero que nada, se quedaron algunos de Aretha Franklin, que claro, por supuesto, típicos para bailar en la época. Se quedó Stand Up de Jethro Tull, que me voló la cabeza, Abraxas de Santana. Por ahí empezó mi primer expansión hacia otra cosa que no fueran los Beatles. Además, estamos hablando de que, claro, mis hermanos cuando se separaron los Beatles, dejaron de actualizarse. Entonces, entre los 70 y el 76, ponele, yo no me enteré de lo que pasaba. Claro. No me enteré. Entonces, claro, me estaba pasando de todo. O sea, toda la música de rock de principios de los 70, más el jazz rock, más la música progresiva, todo eso yo me lo había salteado. Como mucho, sí, Wings, por ahí llegaba, algún solista de Lennon, cosas así. Y de repente, claro, llegan los 12, 13, tus compañeros, o los hermanos mayores de tus compañeros del colegio, tienen discos, empezás a revisar, y empezás a ver, empezás a encontrar, y sí, entre otras cosas me encontré que un poquito mezclado de lo que hay, digamos, a través de este disco de mi tío trompetista, que bueno, si bien era jazz tradicional, bueno, tiene una conexión importante con el blues. Yo había descubierto, además, primero, claro, me faltó contarte una cosa. Yo, en esa época se enseñaba mucho también y estaba muy de moda la música andina. Además la música andina de protesta, etcétera. Entonces, claro, yo tocaba flauta, imitando quenas, qué sé yo, ¿viste? La escala pentatónica, viste, que es como la de los chinos, y solito me fui dando cuenta que le metía una notita acá, le metía una notita allá, empezaba a parecerse a la música del disco de jazz de mi tío. Claro. Y yo improvisaba, tenía esa otra capacidad que muy rápido, sí, ya, pero te digo, con 9, 10, 11 años, improvisaba con la flauta, por ahí en muy pocas tonalidades, básicamente, y cualquier cosa que me cantabas medianamente la podía reproducir, ¿no? Entonces, ahí empecé a como encontrarle un gustito a algo que yo todavía no sabía que era el blues, en realidad. Entonces, cuando llegó ese momento de empezar a encontrarme con otras cosas y tener como cierta independencia, me encontré a los Rollings. Los Rollings tenían blues, tenían rock and roll. A mí me gustaba mucho rock and roll. Sí, también me olvidé de nombrar 3 discos o 3 grupos que sí tenían mucha presencia en mi casa, además de los Beatles, que eran Manal, Los Gatos y Almendra. Yo era perdido por el disco de Manal, desde muy chiquitito, sí lo escuchaba así todo el rato. Tampoco sabía que eso se llamaba blues, y no paraba de escucharlos, y de los discos de Almendra al final como que me gustaban los temas tipo Ana no duerme, ¿viste? Rock. Sí, sí. Y cuando me crucé con los Rollings dije, sí, esto me gusta, y además de paso, claro, era como eso, una rebeldía adolescente con lo que había sido la música de mis hermanos. O sea, yo me rebelé más que con la música de mis padres, como así con la mayor parte de la gente. Yo me rebelé con la música de mis hermanos. Fue pasajero, sigo siendo un absoluto Beatlemaníaco, pero la verdad que tuve tiempo realmente muy rolling. Además empecé, viste, claro, cuando empecé a escucharlo creo que estaba saliendo Some Girls, o Black and Blue. Y yo empecé a comprarme todos los discos hasta el principio. En un momento tenía la colección, llegué a tener la colección completa de los discos de los Rollings cuando tenías que tener 12 o 15 discos. Y me hice muy rolling. Y todavía no había aparecido un saxo en mi vida. A esa altura mi lado de músico clásico, si querés, o de querer ser un músico clásico, que lo tenía muy presente desde chico, hacia ese lado. Al final mi profesor de entonces, Ricardo Múnich, me
convenció de pasar a un instrumento, entre comillas, más serio. La flauta dulce es un instrumento tremendamente serio, al cual he vuelto últimamente. Pero bueno, flauta traversa tiene más entidad, podés hacer más cosas. Bueno, al final me terminó convenciendo. Es divertido porque mientras este señor me decía esto, mi tío me decía, ¿cómo vas a aprender a tocar flauta? Comprate un saxo, con la flauta no vas a ir a ningún lado. Me decía. Casi tenía razón. A mí me gustaba mucho Jethro Tull y me gustaba el blues, la flauta, música. Jethro Tull tiene mucho de toques barrocos y de música celta, todo encajaba con todas las cosas que medianamente me gustaban. Pero bueno, te digo, llegaron los Rollins y barrieron con todo. Sí, de cualquier manera, mi grupo, cuando vos me preguntabas, yo tenía 13, 14, 15 años y me preguntabas ¿qué grupo te gusta? ¿Cuál es tu grupo? Yo decía Jethro Tull. Porque además no le gustaba a otras. Nadie era fanático de Jethro Tull. Era como tuyo. Era como muy mío, claro. Exactamente. Gonzo, ¿sabes qué? Sí. A ver, quiero ir puntualmente a los 80. ¿La Dicha en Movimiento fue el primer disco en el que grabaste? No. ¿No? El primer disco que yo grabé es Recrudece de Virus. Ajá. No tenía ese dato, mira. En el 146 y algún tema que ahora, y uno o dos temas más que ahora no me salen los nombres. El saxo del 146 es tuyo. Efectivamente. Todos los saxos de ese disco son míos. Sí, lo tengo bien en la cabeza. Después hay un tema que nunca me aprendí, creo que se llama El corazón destrozado de no sé cuánto Quevedo, que es un tema que para mí siempre se llamó Las aguas vivas. Sí. Porque originalmente tenía letra de María Elena Walsh, y cuando yo lo grabé habían grabado la voz con la letra de María Elena Walsh, después tuvieron algún tipo de cuestión de derechos que no lo pudieron usar, y a último momento encontraron ¿cómo se llama? Poema de Quevedo, claro. Y se lo encajaron, pero nunca me aprendí su nombre verdadero. Para mí sigue siendo Las aguas vivas. Sí. Y eso, y el 146, si no me acuerdo, me parece que hay algún tema más que grabé que ya se me escapa, pero sí, eso fue, si no me equivoco, en el año 82. Claro. Porque, bueno, el disco de los Twists que te mencionaba fue en el 83. Se grabó en el año 83, sí. Más o menos para invierno, primavera del 83. Sí. Tengo entendido... Prácticamente un año después, y no recuerdo ahora si grabé en algún otro disco entre uno y otro. Está bien. Fue Charlie el que se entusiasma con el grupo, ¿no? Los ve en el Café Einstein. Bueno, esa es la historia, la leyenda que yo conozco, de algún modo. Sí, no, y es bastante real. Es bastante real. Charlie era, de hecho, era muy amigo de Fabiana, ya tenía bastante relación con Melingo. Él ya había producido el primer disco de Los Abuelos. Entonces ya tenía una relación firme con Melingo. En esa época, Charlie se había llevado el verano anterior de gira a Calamaro, a Cachorro y a Basterrica, y había dejado a la otra mitad de Los Abuelos sin trabajo por un tiempo. Y bueno, justo nos estábamos rearmando y lo teníamos a Polo Corbel al lado, que además Polo había sido baterista de Twist en la época del Twist. Y siempre lo emprobábamos, siempre lo llamábamos, me decía sí, jejeje, decía, pero bueno, se ve que en ese momento le cerró, le venía bien el trabajo, etcétera. Y bueno, empezamos a tocar con él. Y bueno, coincidió que al poco tiempo, se acercó Charlie al Einstein a vernos tocar. Hubo una situación muy graciosa, se generó muchísimo entusiasmo y él tenía 3 sesiones, tenía compradas 3 sesiones de estudio que le habían sobrado de alguna producción anterior, posiblemente del disco de Los Abuelos o no sé si de
leyendo de la cama al living, tenía esos 3 días, él le hizo la cabeza a Greenbank, que no veía en nosotros en ese momento nada. Nada de potencial, de que bueno, no, lo produzco yo y bueno, surgió un poco así de después de ese concierto, viste, lo que todos juzgamos como un así comentario de entusiasmo y de borrachera, de esto hay que grabarlo, sí. La semana que viene. Todos le dijimos sí, Charlie, gracias, sí, buenísimo, mañana te vas a despertar ni te vas a acordar. Pero no, a la semana estábamos recibiendo un llamadito diciendo, bueno, el próximo viernes se graba, se empieza a grabar. Así que tuvimos una semana de ensayos. De hecho, ensayábamos mucho, pero reforzamos al doble, así que sesiones larguísimas de ensayo que venía Charlie a corregir puntualmente algunas cositas, nada más, más que nada como para él hacerse una idea de cómo iba a ser el fluir de la grabación. Sí. Pero la verdad que sí, más allá de quitar un bombo acá, poner un bombo allá y reforzar esta cosita que está interesante, él no cambió nada, hizo sí sus aportes de teclados en el estudio, pero él tuvo esa visión de que el disco tenía que ser una fotografía fija de un momento, ¿no? Y realmente yo creo que esa fue su grandeza para esa producción. Es decir, nosotros hubiéramos estado, si nos hubieran dado un presupuesto de, no sé, tampoco te daban tanto en esa época, pero ponerle de 2 semanas de estudio, 14 sesiones, hubiéramos tratado de hacer lo que no hacíamos, claro. Meter instrumentos extra, superproducir, y hubiéramos hecho una cosa que no hubiera sido ni la mitad de lo que fue. O sea, realmente claro. A los Twists había que congelarlos como eran en ese momento, y esa fue su gran visión como productor. Después, obviamente, en el estudio, más allá de que él no hiciera cambios, hay un setear de eso, ¿no? De hacerte grabar cómodo, de elegir quién graba qué, en qué momento, entre él y Amilcar Chilabat, que ingeniero de sonido realmente el mejor que había en ese momento, y con Mario Breuer de asistente, fue, o sea, más que nada se dedicaron a que nosotros estuviéramos cómodos y tranquilos, con una humildad y una grandeza que yo todavía agradezco, y se me pone la piel de gallina, porque la mitad de los Twists éramos unos pichis. Estaba Polo, que era un músico experimentado, y algunos semi-pichis. Y nos trataron como si fuéramos, viste, eso, los Rolling Stones o los Beatles, viste, nos pusieron claro. Las de alfombra, nos hicieron sentir recómodos, y así salieron las cosas. Gonzo, ¿a Los Redonditos llegás por Sky? Digamos, sí, a Sky yo tocaba en un grupo underground, así medio acústico, medio como una especie de punk acústico, así, una cosa que fue mutando a lo largo del tiempo. Al principio era más cercano a una cosa como Incredible String Band, o también nos gustaba mucho el jazz del sello SM, Roberto Gismonti, ese tipo de cosas. Por ejemplo, 4 guitarras acústicas arpegiando arriba. En los shows afinábamos más que tocábamos. Pero un día se nos ocurrió hacer un festival éramos muy hipones, ¿no? Para la llegada de la primavera, y juntamos a todos nuestros amigotes y conocidos que podían prenderse para 3 días de conciertos en el Teatro Olimpia, que lo alquilamos así, juntando la plata, pidiéndole la plata a nuestras madres, ese tipo de cosas. No me salen ahora algunos, pero bueno, actuó Cumbo, Jorge Cumbo, Viracocha, no sé, nombres que por ahí ahora no dicen nada, no sé cuánto recuerda la gente de qué edad, pero cuestión que entre los que estaban en cartel, estaba el Negro Fontova, que en esa época tenía un grupo que se llamaba Fontova y La Foca. La Foca era el percusionista que lo acompañaba, pero a la vez era así una especie de gran orquesta festiva de no me acuerdo cuántos músicos y una bailarina, y el guitarrista de este grupo era Sky. Y yo adoraba a Los Redondos, lo seguía desde el principio, ¿no? Desde muy chico yo, además. Uh-huh. Y bueno, la prueba de sonido
la prueba de sonido de Fontova y La Foca, estaba ahí, Sky, viste, ajustando sus pedales y tocando unas notas. Entonces yo dije, mira, vamos a pescarlo. Entonces me fui al fondo con mi saxo, al fondo entre las butacas, como la parte bien de atrás del teatro, y empecé a contestar las melodías que él iba haciendo, ¿no? Sí. Entonces él dije, ¿de dónde viene esto? ¿No? Ponía cara al pibe. Y él tocaba tan, 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 y yo respondía con el saxo tan, 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 tan. Empezamos, viste, ahí como a entrecruzarnos, y yo me fui acercando, y nos prendimos en una especie de zapadita, que bueno, estaba más que bonita. Y bueno, obviamente, que sea, quién sos, qué tal, charlamos, nos encontramos muy a gusto, y nos pasamos los teléfonos. Así como, bueno, un día nos juntamos y tomamos una cerveza, una cosa así, y al muy poquito tiempo, para mi absoluta sorpresa, me llama, me dice que venite tal día, nos vamos para La Plata, a ensayar con Los Redondos. Imagínate. ¿Qué te parece? Bueno, así llegué. Sí. Más que llegué, me metí. Claro. Un día vi el agujerito y me metí. Y me tiré, vi la ventanita abierta y me metí. Gonzo, ¿y cómo se dio la relación con Gustavo, con los Soda? Eso, bueno, precisamente de que yo, de trabajar con los Virus, me había hecho muy amigo de los dos Moura mayores, de Federico y de Julio. Claro. Por supuesto de Marcelo también, pero bueno, tenía como más afinidad. Son gente muy culta, muy amable, muy educada, gente que grandes conversadores. Todavía no puedo hablar, mira, de Federico en pasado, lo tengo tremendamente presente. Y Federico fue el productor del primer disco de Soda. Claro. Y bueno, a ver, uno, y sobre todo más yo que vivía en lo que en esa época era un poco el centro de la movida, ¿no? O sea, yo salía de casa y me quedaba igual de cerca el Einstein, igual de cerca Cero, igual de cerca todos los boliches del Pasaje Bollini, o sea, todo donde se estaba cocinando la salida a la modernidad, era todo alrededor de mi casa. Entonces, además de que yo naturalmente ya era un tipo que andaba un poco por todos lados, pero bueno, o sea, había cruzado más de una vez, había ido a ver a Soda cuando recién empezaban, cuando tocaban en Cero. No eran gente desconocida para mí, ya inclusive me acuerdo que sin haber grabado ya había mucha gente que los tiraba un poco abajo, ¿no? Así que precisamente por eso calculo que me lo planteó Federico, que quería que tocara en el disco de ellos, me lo planteó con cierta timidez, ¿no? Y con la elegancia que lo caracterizaba, me dijo algo así como: che, estoy produciendo a Soda Stereo, me gustaría que vengas y toques en un par de temas, ¿te divertiría hacerlo? Sí, claro, por supuesto. Pues, a mí me gustaban los Soda, realmente me gustaba. Teníamos evidentemente en ese momento aparte muchísimo gusto musical en común, y ya eran tremendos. Con lo verdes que podían haber estado cuando yo los fui a ver las primeras veces, etcétera, ya se les notaba. Hacia cualquiera que tuviera dos oídos y poco prejuicio se daba cuenta que eran un bombazo, ¿no? Así que así llegué. O sea, yo conocerlos de verdad los conocí en el estudio de CBS el día que fui a grabar. Gonzo, pero sí. A ver, inmediatamente, claro, sí. O sea, grabé en ciertos temas clave, entonces tenía que estar en los conciertos, en las presentaciones grandes, etcétera. Entonces empezamos a tener una relación y a vernos seguido y a ser muy colegas. Claro. ¿Es Gustavo el que te acerca a Richard Coleman? No, Richard es por ahí el golpecito final, pero no, Richard es un personaje muy del barrio, por decirlo, para mí, aunque
era más tirando a Núñez, si mal no recuerdo, sí. o Beljano para ese lado. Pero, a ver, un pibe del cual yo escuchaba hablar. Yo era muy amigo a los 17, 18, 19, era muy amigo de Ulises Butrón. Bueno, seguí siendo amigazo hasta el final. Pero en esa época también, bueno, por donde andábamos estaba mucho Melero, etcétera, y yo los escuchaba hablar siempre de un tal Richard, que parecía que era un guitarrista moderno, y resultó ser que además terminó siendo novio de una amiga de de gente que son tan amigos que son mis compadres ahora, ¿no? Entonces era una persona con la cual yo me cruzaba todo el tiempo. Lo que pasa es que sí, es verdad que se cristalizó un poco el hecho de yo grabar la introducción, de componer y grabar la introducción de A Su Lado, que es un tema de él realmente, de haber compartido momentos en el estudio con los Soda y después shows, sobre todo aquellos famosos shows de los primeros obras de Soda, los 6 obras de la presentación de Nada Personal. Ahí, bueno, se estableció un poco una relación y en el momento que él estaba como reformulando Fricción, porque Fricción ya no iba a poder ser un cuarteto que incluyera a Gustavo no tenía el tiempo ni la disposición, o sea, para estar, él mismo dijo, si yo soy falta de Fricción, lo único que voy a hacer es frenarlo, porque siempre va a ser mi segundo grupo. Entonces, claro, se le quedó una pata importante floja de Fricción y bueno, buscó como un poco como, no quería hacer un trío, entonces, bueno, además de otras cuestiones que no vienen al caso, él quería rellenar ese lugar que había dejado Gustavo, que era muy importante. Bueno, hacíamos falta mínimo 2 para rellenar semejante lugar. Sí. Y bueno, me tenía ahí muy a mano, que estábamos en esa época ya muy amigos y muy coincidentes en música, etcétera, y a Celsa. A Celsa, que en realidad Celsa es, si querés también, sí, es uno de mis nexos hacia Richard. Pero bueno, es una de esas personas que no sabes cuándo la empezaste a conocer, cuándo la empezaste a ser amigo. En esas épocas se actuaba mucho, se tocaba mucho, estábamos todo el día en la calle y nos cruzábamos mucho los unos con los otros todo el rato. Lo cual estaba muy bueno porque tenías una sensación de que eras parte de algo, parte de un movimiento. Claro. Entonces, así fue. Gonzo, bueno, no, nada, simplemente decir que son las 5 de la tarde y tenemos que cerrar el programa, lamentablemente, porque me quedaría horas escuchándote esas historias. Yo ya tengo que encarar hacia Padua. Sí, obviamente. Bueno, a ver, para ir cerrando la nota, recordamos esta noche a las 22 aproximadamente, ahí en Lupiabar, en San Antonio de Padua, cerquita de la estación, para los que no conocen, Directorio y Chubut, en una esquina, está justo en una esquina, así que bueno, ahí se presenta el Gonzo con su banda. Así que te deseamos todo lo mejor, Gonzalo. Muchas gracias, te agradezco de corazón, te agradezco la nota, ha sido un momento entretenido y bueno, esperemos que gente del oeste vengan. Nos vamos, Federico, nos vamos a divertir mutuamente. El gran Federico te hubiera dicho, te divertiría hacer esta entrevista con Roberto. Tal cual. Espero que les divierta venir a verme esta noche. Venir a vernos, en realidad. Gonzo, bueno, un abrazo grande, un placer y el agradecimiento por darnos estos minutos tan valiosos. No, por favor, Roberto, gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento, estimado Gonzo. Bueno, no, suponía que te iba a ver luego. Más tarde vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Hagamos lo posible. Abrazo grande, un abrazo Gonzo. muy fuerte. Dale.